Jueves 27 de enero de 2022. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos del 21 al 25. En aquel tiempo, Jesús dijo al gentío: ¿Se trae la lámpara para meterla debajo del celemín o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? No hay nada escondido, sino para que sea descubierto. No hay nada oculto, sino para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también: atención a los que están oyendo. La medida que usen la usarán con ustedes, y con creces, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es continuación del Evangelio de ayer, donde el Señor narraba la parábola del sembrador y la explicaba a sus apóstoles y a algunas personas cercanas. Hoy el Señor dice una serie de sentencias que tienen bastante aplicación a nuestra vida espiritual. Vamos con tres mensajes. Primero, no ocultes el Evangelio. Segundo, ¿quién es tu público? Tercero, al que tiene, se le dará. Vamos con el primer punto. No ocultes el Evangelio. El Señor pone esta sencilla imagen de una lámpara que se enciende y dice que no se debe poner debajo del celemín ni debajo de la cama, sino que la luz debe ponerse en el candelero para que alumbre. La luz es la luz del Evangelio, es la palabra de Cristo que viene a iluminar. El celemín o la cama, debajo de la cual se podría ocultar, pues tiene diversos significados en cada uno de nosotros. Para algunos puede ser, por ejemplo, la vergüenza o la timidez. Dios nos ha dado una palabra que nos ha transformado, y muchas veces esa palabra queda en nosotros y no ilumina a las personas que nos rodean. Y repito, en muchas ocasiones, algunos sienten vergüenza de proclamar esa palabra que les ha salvado. Y recordemos esa fuerte sentencia del Señor en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 38. Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, no puede ser que nos avergoncemos del Evangelio. No puede ser que tengamos temor de ser vistos como verdaderos católicos, o por lo menos personas que se esfuerzan por ser católicos. Que tengamos vergüenza de portar algún signo cristiano que nos identificara como católicos que se esfuerzan por ser coherentes. Que nos diera timidez darnos la bendición cuando pasamos cerca de una iglesia. Que en nuestras redes sociales las personas desconozcan por completo que estamos enamorados de Jesús. Debemos buscar de manera inteligente, de una manera comprensible para la sociedad actual, la forma de comunicar el Evangelio. Pero también el celemín o la cama, bajo la cual se oculta la luz, puede ser una especie de mentalidad esotérica. Recordemos que los esotéricos son personas que se precian de tener conocimientos ocultos que no comparten a todo el mundo. Y el Evangelio es todo lo opuesto al esoterismo. Cuando leemos el Evangelio, vemos cómo permanentemente el Señor quiere que su Evangelio llegue a todas las personas, no que ilumine a un grupúsculo de personas que en lo privado se benefician de la bondad del Evangelio, sino que llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Es que nos hemos enamorado de Cristo, es que hemos recibido la libertad de los hijos de Dios, es que conocimos a Jesús y estamos enamorados. ¿Cómo vamos a ocultar esto? ¿Cómo vamos a dejar de dar la riqueza que es Cristo a tantas personas pobres? ¿Cómo vamos a dejar de dar el agua que salta para la vida eterna, que ha saciado nuestra sed de una manera permanente a aquellas personas que nos rodean y mueren de sed espiritual y en ocasiones se van a beber a fuentes contaminadas? Fuentes como la nueva era, fuentes precisamente como el esoterismo, fuentes que terminan dañando la vida espiritual y en vez de acercarles a Dios, les hacen alejar de Él. Segundo, ¿quién es tu público? El Señor dice que no hay nada escondido que no sea descubierto, ni nada oculto
que no salga a la luz. Aquí el Señor está anunciando con toda claridad su omnisciencia. Recordemos que Dios es omniperfecto, es decir, todo perfecto. Él es omnipotente, significa que todo lo puede. Él es omnipresente, significa que está en todas partes, pero también es omnisciente, significa que todo lo conoce. Y no hay nada de lo que tú y yo hagamos que esté oculto a los ojos de Dios. Y esto es importante recordarlo, porque nosotros estamos bastante preocupados por lo que los demás piensan de nosotros. Cuidamos mucho nuestra reputación, qué piensan los otros de mí, pero cuán poco cuidamos nuestra conciencia. ¿Qué piensa Dios de mí? Vamos a ver, ¿hacemos las cosas para Dios o hacemos las cosas para el mundo? ¿A los ojos de quién realizamos las cosas? ¿Qué ojos te preocupan? ¿Los de Dios o los de los hombres? Y eso es importante porque debemos tener claro que Dios es nuestro público. Es decir, que lo más importante es obrar bien de cara a Dios, obrar bien de cara a la eternidad, aunque muchas veces a los ojos de los hombres no tengamos el mejor prestigio, la mejor reputación. Lo importante es que Dios piense bien de mí porque estoy haciendo su voluntad. Y aquí hay una virtud que debemos cultivar, la virtud de la rectitud de intención. La rectitud de intención consiste en todo hacerlo para la mayor gloria de Dios y el bien de las almas. Escúchame bien, todo hacerlo para la mayor gloria de Dios y el bien de las almas. Es una pregunta que nos deberíamos hacer antes de iniciar cualquier obra buena, cualquier apostolado, cualquier cosa que vamos a hacer, preguntarnos, ¿esto lo hago para la mayor gloria de Dios y para el bien de las almas? Y no me refiero solo a cuestiones religiosas, a cuestiones espirituales, a predicar un retiro espiritual, a hacer una obra de caridad. No, todo lo que hagamos debe tener como fin último agradar a Dios. Trabajo y lo hago bien para agradar a Dios. Estudio y me esfuerzo por hacerlo bien para agradar a Dios. Soy fiel a mi esposa, no solo porque la amo a ella, sino porque además amo a Dios y Él me ha pedido que sea fiel. Todo lo hago para mayor gloria y honra de Dios. Tercero, al que tiene, se le dará. El Evangelio termina con esa frase de difícil interpretación. Al que tiene, se le dará, y al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y digo de difícil interpretación porque hay que matizarla para poderla entender adecuadamente. Si entendemos esta frase en términos materiales, entonces la frase significaría una tremenda injusticia. Al que tiene dinero, se le dará más dinero, y al que no tiene dinero, se le quitará hasta el poco dinero que tiene. No, la frase se debe entender en términos espirituales, y lo espiritual sí funciona tal como la lógica de la frase establece. Cuando tienes algo espiritual, entonces vas a recibir más espiritual de aquello que tienes. Pero cuando no te has esforzado por cultivar aquello espiritual, entonces hasta lo poquito espiritual que tenías se termina perdiendo. A propósito de esta frase del Evangelio, San Jerónimo nos dice: esto es, al que tiene la fe se le dará la virtud, y al que tiene el ministerio de la palabra se le dará la inteligencia de los misterios. Mientras que al que no tiene la fe le faltará la virtud, y al que no tiene el ministerio de la palabra le faltará la inteligencia de los misterios. Así, por ejemplo, si una persona se esfuerza en su vida espiritual por conquistar la virtud de la humildad, entonces al que tiene ese deseo de conquistar la virtud de la humildad, se le dará más humildad. Pero al que no tiene ese deseo de conquistar la virtud de la humildad, hasta la poquita humildad que tenía, se le quitará. Y lo mismo sucederá en el momento de presentarnos ante el trono de Dios. Al que tiene méritos, se le dará gloria en el cielo. Pero al que no tiene méritos, es decir, al que no se unió a Cristo, al que no vivió unido a Cristo en gracia de Dios, hasta lo poquito que hizo, se le quitará. Es la tremenda realidad
espiritual que el Evangelio nos enseña hoy. Oremos. Amado Señor, hoy te pido perdón por todas las veces que he ocultado el Evangelio, por todas las veces en que me ha dado vergüenza mostrarme tu discípulo, por todas las veces en que me ha vencido el respeto humano. Y te pido la fuerza de tu Espíritu Santo para anunciar con valentía que cambiaste mi vida, que gracias a ti soy una nueva criatura. También te suplico que me concedas la virtud de la rectitud de intención, una claridad en mi corazón para entender que lo más importante eres tú, que todo lo debo hacer de cara a la eternidad, que tú eres mi público, que no me debe importar tanto lo que piensen los demás como lo que piensas tú. He ahí lo verdaderamente importante. Limpia mi corazón de toda vanidad, de todo deseo de aparentar y hazlo siempre sincero ante ti. Finalmente te suplico, Señor, que me des hambre de ti, deseo de cosas espirituales, que siembres en mi corazón la semilla del Evangelio para que dé mucho fruto y que la poca fe que tengo crezca, que la poca caridad que tengo aumente, que la poca humildad que tengo se multiplique, Señor, de tal manera que se cumpla lo que dices en el Evangelio. Al que tiene se le dará. Dame más, Señor, de esto poco que tengo, y en cambio, quítame todo lo que me sobra, mi orgullo, mi vanidad, mi avaricia, todas aquellas cosas que no corresponden a lo que tú quieres. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, no ocultes el Evangelio. Segundo, ¿quién es tu público? Tercero, al que tiene se le dará. Compromiso. El día de hoy vamos a repetir esta frase con toda la frecuencia que podamos. Todo para la mayor gloria de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.